la última clase habíamos visto sobre el tránsito de avenida en ríos, ¿de acuerdo? Hemos visto la definición, hemos visto por qué es importante y el procedimiento de cálculo. El procedimiento ya lo hemos visto en la clase pasada, hemos visto que la expresión final es esta, ¿no? Esta es la expresión final en la cual hemos indicado que es un procedimiento laborioso, como en el caso del tránsito de avenida en reservorios, que hay que calcular una función de almacenamiento, en este caso no es así. No es necesario, conociendo los valores de K y X y el delta de tiempo que tiene que ver con el diagrama de entrada, uno puede calcular C sub 1, C sub 2 y C sub 3, reemplazando en esta expresión y ir generando los caudales en la sesión de análisis, ¿no? Eso hemos visto por un lado, claro, lo que sí se debe conocer es K y X, que caracteriza el tramo del río que estamos analizando. También hemos visto cómo se determina ese K y ese X, ¿no? Si en caso no conocemos el K y X, podemos definirlo en un tramo de un río, conociendo los caudales de entrada y salida por única vez. Con esos caudales de entrada y salida en el tramo inicial y final de análisis, uno puede determinar los valores de K y X siguiendo el procedimiento que hemos mencionado en la clase pasada, ¿no? De este cociente que sale de la ecuación anterior, uno da valores a, bueno, digamos el diagrama de entrada, tenemos el diagrama de salida. El denominador es el que va a variar dependiendo del valor de X, ¿no? Hemos dicho que el valor de K va a ser el cociente de esa expresión, numerador-denominador, y el valor de X va a ser aquel valor en el cual los puntos salgan como una recta. O sea, lo más parecido a una recta, no como un bucle, sino como una recta. Y para eso damos valores a X, ¿no? Que van de 0 hasta 0,5, ¿no? Se indicó también de que los valores de X que se han observado en los ríos realmente varían entre 0 y 0,3, no llegan a 0,4 o 0,5. Entonces en ese rango se encuentran, ¿no? Ya los resultados prácticos, ¿no? Entonces lo que hemos visto, ahora sí vamos a ver el ejemplo de estos dos casos, ¿no? Aquí tenemos el primer caso, determine el diagrama de salida de un tramo de un río sometido al diagrama de entrada mostrado. Entonces, ¿qué se aparece en el cuadro? Entonces, ¿qué se trata de esto? A ver, si yo quiero ver en planta, voy a ver algo así, ¿no? Ustedes saben que en la naturaleza el río no va a ser como dos líneas paralelas, ¿no? Estamos idealizándolo de esa forma, esta es planta. Y este es el perfil, ¿no? El perfil sería así más o menos. Si yo agarro la parte del centro, lo corto y lo volteo, va a salir algo así, ¿no? Acá vemos que tenemos una sección inicial y final. Y acá donde tenemos el registro de estos caudales de entrada, acá tenemos los valores de I. En este punto, en este caso sería así. Acá está I. Tenemos todos los datos, ven ustedes, I desde las 1 horas hasta las 20 horas, ¿no? Como va variando. Y lo que quiero saber es cuánto es el caudal que llega en este punto, ¿no? Este es el procedimiento que nosotros vamos a observar. ¿No está claro el enunciado del problema? ¿Me entienden? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está claro, jóvenes? Bien. Entonces, ¿qué observamos de ese enunciado? Bueno, repito, acá tenemos el diagrama. Con el tramo inicial va a entrar todos estos caudales, ¿no? A la 1 de 92, a las 2 117, a las 3 180, y así cada hora tenemos un registro de caudales en esta sección. Y yo quiero saber en ese mismo instante cuál es lo que está llegando en el tramo final, ¿no? ¿Qué me dan de dato? Me dan de dato me dicen que el caudal inicial salía en 92. Quiere decir entonces que se encontraba en una situación de flujo uniforme, ¿no? Si tenemos a la entrada 92, y en el momento que esté 92, acá también es 92, el caudal 1, la entrada 1 y la salida 1 son 92, porque dice que se trata de un flujo uniforme, ¿no? Y a partir de ahí empieza a incrementar el caudal en la sección inicial y los caudales en la salida empiezan a variar. Que me dan de datos, me dicen que K vale 2,3 horas, pues sabemos que K es el tiempo de tránsito de la onda del punto inicial al final, y X vale 0,15, ¿no? Eso es lo que me dan de datos. Y con eso me piden calcular pues, los caudales al final, ¿no? Al final del tramo. K 2,3 horas, X 0,15.
y Q sub 1 es 92. Estos son los datos que me dan y yo sé que tengo que aplicar esta fórmula. Tengo que aplicar esto, ¿de acuerdo? Cuando J vale 1, esto va a ser Q sub 2 va a ser igual a C sub 1 más I sub 2 más C sub 2 más I por I sub 1 más C sub 3 por Q sub 1, ¿no? Si J vale 1. Entonces, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Reemplazando valores, ¿no? Acá tenemos delta de t menos 2k por x y esa expresión. ¿Cuánto valdría delta de t? A ver. Esa es la expresión. Voy a copiar uno de ellos en la pizarra. Por ejemplo, C sub 1 vale así. Se expresa de esta manera, ¿no? Delta x, delta t, perdón, menos 2k. Viene lo mío que pongo a todos ellos. 2k por 1 menos x. Más delta t. Y ese es el enunciado del problema, ¿no? Ahora reemplacen los valores y díganme cuánto vale C sub 1. Para chequear más que nada si ustedes están de acuerdo con el cálculo que debemos tener. ¿Me avisa cuánto sale C sub 1? ¿Algún valor? 0.06. 0,06. 6. ¿A todos les sale eso? ¿A todos les sale ese valor? ¿A mí me sale distinto? Debe estar bien ese valor. Bien, este es el hidrograma. Yo grafico esta variación de caudal con respecto al tiempo, se llama hidrograma, ¿de acuerdo? En este hidrograma, ¿cuánto es el caudal base? ¿Pueden identificarlo? 100. ¿Cuánto es el caudal base? ¿Cuánto? Ahí lo tienen en la tabla lo pueden ver, creo que de datos aparece en la pizarra también. 92. 92, ¿no? 92. ¿De acuerdo? Y me dicen que el caudal a la salida inicial también es 92. El caudal base en este caso sería 92. Y a partir del 92 que empieza un evento de precipitación y empieza esto a subir. Y como siempre les he dicho, el valor máximo tiene corta duración. Si este valor máximo fuera un trapecio y se extendiera en longitud a un tiempo mayor que el valor de K, lo que entra por esta sección sería lo mismo que entra acá, ¿no? El tiempo que duró esa avenida es mayor que lo que demora la onda ir de un punto a otro, ¿no? Eso no sucede en eventos naturales, por ese motivo se hacen estos tránsitos, tanto en ríos como en embalses, ¿no? Bien, entonces reemplazando los valores tenemos, acá está. Ingeniero, Sí, una consulta, que el último valor del I salía 90, ¿eso podría ser el caudal base o se toma el del inicio? ¿cuál valor? En la tabla de arriba, el último valor era 90. Ya. No, claro, lo que pasa es que se toma al momento al momento inicial, ¿no? Estamos graficando todo esto y en eso, ya te entendí ya. Claro, estoy graficando abajo, eso dijiste 90. Claro, en el tiempo 1, o sea, a la 1 hora, el caudal en el río 92 y también a la salida 92. Puedo decir que era el caudal base 92. Claro, ya a las 20 horas, en la cual ya pasó el tiempo, el caudal en este punto va a ser 90, ¿no? El tiempo igual a 1 hora, acá es 92, ¿no? Acá está, ¿no? Y luego va subiendo, ¿no? Y luego empieza a bajar, ¿no? Entonces,
Cuando son las 20 horas acá va a ser 90, pero no sabemos cuánto va a ser acá. A la una hora, eso es una de la mañana, se entiende. Acá es 92 y acá también es 92, ¿no? Eso es lo que me dicen, ¿no? Ahora cuando J vale 1,92, que decir que a la una hora, cuando a la una hora si el caudal es 92 acá, también va a ser ahí, puede decir que es el caudal base. Ahora, cuando acá sea 90, no sabemos cuánto va a ser acá, porque esto sigue en tránsito, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Eso todavía sigue en tránsito, ¿no? Yo me refería a la condición inicial que estamos viendo en la pizarra. Pero como ven ustedes, no hay mucha variación tampoco, ¿no? Pero habría que hacer el tránsito para ver cuando es 90 en esa acción cuánto está llegando el resultado, que va a ser un poco menor todavía, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita en la tabla de resultados. Bien, entonces, efectivamente, como ustedes han calculado, sale 0,06. Ahora, no es necesario poner tanto decimales, ¿ya? Voy a modificar esto, no es necesario con 2 decimales, con su evento de venida con 2 decimales es suficiente. Le digo eso porque si ustedes tienen que hacer en el caso de las evaluaciones, no es necesario que pongan 4 decimales, en un caso real tampoco es necesario que pongan 4 decimales, es mucho. Y ahora voy a modificar en algún momento eso. Entonces acá tenemos eso 1, ya han visto cómo se calcula. Si a alguien no le ha salido este valor, por favor que lo indique, ¿no? Lo único que tiene que ver es homogenizar las unidades. En este caso, el LTT aquí es una hora, ¿no? Porque va 1, 2, 3. Y como el K también está en horas, entonces se queda así tal cual está. El LTT sería una hora en este caso. Entonces eso no vale este valor y se suma este valor. Si sumamos los 3 debe seguir la unidad, ¿no? Entonces acá reemplazamos finalmente esto, ¿no? UJ1 es igual a esta expresión, C sub 1 por I sub J más 1, más C sub 2 por I sub J, más C sub 3 por sub J, ¿no? Entonces acá reemplazan ustedes valores de este, es todo lo que sale, ¿no? Cuando I vale 92, cuando J vale 1, cuando J vale 1, esto sería Q sub 2, ¿no? I sub 2, ¿cuánto sería? 117, ¿no? I sub 1, ¿cuánto? J vale 1, I sub 1 sería 92, y acá el Q sub 1 me lo están dando de datos, ¿no? Es 92. Luego acá no hay nada que calcular en función, no hay que calcular ni nada. Entonces, en ese momento ustedes reemplazan y va a salir 93,578. O sea, cuando en el río a las 2 horas está entrando 117, con la sección 2 está llegando 93,178. Y así van reemplazando valores. Pueden chequear con cualquiera de ellos, ¿no? Vamos a poner una. Por ejemplo, cuando J vale 2, o 3 vamos a poner, entonces J más 1 va a salir 4. ¿No? Entonces acá yo digo, reemplazando esa expresión, ¿no? Q sub 4 va a ser igual a por C sub 1, en este caso sería I sub 4, ¿no? I sub 4, ¿cuánto es? 4,320. Más, ahí dice C sub 2, perdón, 0,3442. En este caso que corresponde I sub J, ¿no? Pero J es 3, ¿no? Entonces sería 180, ¿no? Y más el C sub 3, que es 0,5927 por Q sub 3, ¿no? En este caso están los Q acá, el Q sub 3 sería 107,093. Y eso es lo que habría que reemplazar. Si ustedes efectúan todo eso, les debe salir lo que parece ahí como Q sub 4, ¿no? Como Q sub 4, 145,622 debe ser. Y de esa manera sale toda esa tabla. Es sencillo, no es como el caso de tránsito de y base. Lo único que hay que determinar es el valor de K y X en la sección en la cual ustedes están haciendo el análisis. Y ahí tenemos todo, ¿no? Reemplazando, ahí tenemos. Vean ustedes lo que su compañero preguntó, ¿no? Cuando a las 20 horas es 90 en esta sección, ¿cuánto está llegando acá? A las 20 horas está llegando 170,50 o 51, digamos. Vean la diferencia, ¿no? Porque la onda sigue, o sea, esa onda grande que entró todavía está transitando. Como digo, mes 90, acá está el 170, ¿no?
Inicialmente el caudal entre el hidrograma de entrada es mayor que el de salida. Lo que llega, una vez que alcanza el máximo, ya lo que entra es menor que lo que está saliendo por la tramo final, la sección final, perdón. Y si grafico los hidrogramas de entrada y salida, eso sería. Nótense que la atenuación es menor que en el caso de embalse, ¿no? En el caso de embalse vimos que el hidrograma de entrada está a esta altura y el de salida está mucho más abajo, inclusive desplazado, ¿no? Acá la atenuación es esta diferencia también. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tramo de un río. No es un embalse, es un reservorio, una cosa que se amplía, ¿no? O sea, no hay mayor volumen que pueda almacenar más agua. En el caso del río y poco, en el caso de un embalse sí mayor volumen, por eso que se atenúa más. ¿Está claro de este ejemplo? ¿Alguna consulta que tengan del tema? Bien, el valor máximo que yo llevo acá, el valor máximo fue 700, ¿no? Que fue a las 9 horas, ¿no? Como K vale 2,3, 700, no hay algo más alto, ¿no? Sí, 700. Como K vale 2,3, y como dicen que K es el tiempo de tránsito de la onda, si a las 9, o sea, 2,3 horas es lo que demora ir la onda de la sección inicial a la final. Si a las 9 fue el máximo de entrada, 700, quiere decir que el máximo de salida va a llegar a las 11,3, de acuerdo a las 11,3 horas, ¿no? Y eso debe estar acá, ¿no? Lo que pasa es que como está haciendo análisis por hora, no lo vamos a ver de esa manera. Pero a las 11 sí podemos identificar esto, ¿no? A las 11 efectivamente alcanzó un valor que es 645,632, que es el valor máximo con respecto al anterior y posterior. Con toda seguridad, si yo calculara para 11,3 horas, va a salir un poco más de 645. Pero es lo que tenemos ahí. Y efectivamente se cumple que el tiempo de tránsito de la onda es 2 horas y algo, ¿no? 2 horas y algo. ¿De acuerdo? 700 es el máximo, a las 11, 642, que es el máximo de salida, ¿no? Algo con los jóvenes, comentario, algo que quieran. ¿Nada? Cuando ustedes pregunten que esto se amplíe la explicación, o sea, para mí ya expliqué lo que debo explicar. Pero si hubieran algunas dudas, si empezamos a hablar un poco más, estoy seguro que ustedes son los beneficiados. Ninguna. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, ¿cuál era? El siguiente ejemplo era acá es cuando yo conozco los valores de K y X y hago el tránsito aplicado a esta expresión, conozco K y X. Pero en el tramo de un río, cuando ustedes quieren hacer tránsito de avenidas en el tramo de un río, primero tienen que calcular los valores de K y X, ¿no? Y para eso los datos sí deben tener una estación hidrométrica en la sección inicial y una estación hidrométrica en la sección final. Ya sabemos que en ese tramo no puede haber ni entrada ni salida de caudal, porque distorsionaría estas mediciones. Entonces, con esos valores de entrada y salida de caudal en el tramo de análisis, yo voy a determinar K y X, ¿no? Eso lo hemos visto en toda esta explicación. Dice, se fue hallar K y X de las ecuaciones 1 y 2. Ustedes pueden despejarla si desean, va a ver que le va a salir eso. Y acá están, ¿no? Las ecuaciones 1 y 2 son estas, ¿no? De esas dos ecuaciones ustedes pueden despejar este cociente. Entonces aquí vamos a empezar a calcular los valores de K y X, siguiendo el procedimiento que se indica aquí. Este es el procedimiento que se va a seguir. Hay que empezar a dar valores a X, el numerador si es el mismo, no va a variar el numerador, el que va a variar es el denominador. ¿Por qué? Porque está en función de X, y X va a tener valores distintos. En cambio el numerador no está en función de X. Entonces vamos a dar el ejemplo 2. Y acá está. El ejemplo 2 dice del registro de hidrogramas de entrada y salida medidas en el tramo de un río, determinar el valor de las constantes K y X, me dice. Y como ven ustedes, efectivamente tengo al tiempo T, tengo un caudal de entrada y un caudal de salida en el tramo de un río. Esta es mi sección inicial, mi sección final, y empiezo a registrar valores de caudales en el mismo momento. Acá el delta está en 3 minutos, ¿ven ustedes? Tenemos acá desde 0 minutos hasta 147 minutos. Ahí está. Pero, sí, 147.
Acá tenemos 147 minutos porque este es tiempo. Y con eso me dicen que voy a determinar los valores de K y de ese tramo. Entonces vamos a aplicar esta expresión. En esa expresión vemos que los caudales están en metros cúbicos por segundo, ¿no? Los caudales acá están, metros cúbicos por segundo. Si bien el tiempo está en minutos, si yo lo voy a reemplazar en esta expresión, el tiempo, pues tengo que pasarlo a segundo, ¿no? Porque el caudal está en metros cúbicos por segundo. Por eso yo pongo 3 minutos es 180 segundos. 3 minutos 180 segundos. Entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a reemplazar los valores, ¿no? Como ven ustedes acá, este es mi programa, este es el tiempo, los caudales de entrada y caudales de salida. Cuando el tiempo es cero, todo es cero, está seco el tramo. Cero entrada, cero salida. Luego empezamos dando valores a J, ¿no? Cuando J vale 2, el caudal de entrada vale 60, el de salida sigue siendo 0, ¿no? Cuando J vale 3, el de entrada es 120 y el de salida ya es 13. Estas tres primeras columnas son datos, ¿no? Son datos del problema, no estamos calculando. Lo que viene el cálculo es a partir de aquí hacia allá. Este valor del numerador, ¿cómo salió este 5400? El numerador es esto, ¿no? Este es el numerador y este es el denominador. Entonces este 5400 que ustedes ven acá ha salido de reemplazar toda esta expresión. Por ejemplo, vamos a poner cómo sale ese 5400 en la expresión. Voy a borrar esta parte. Voy a borrar esa primera parte y voy a reemplazarlo aquí. ¿Dónde? Acá. Entonces K es igual al numerador entre el denominador, ¿de acuerdo? Numerador, la parte de arriba, en este caso el numerador cuando J vale 2. No, quiero ver, acá está, mira, claro. Cuando J vale 1, J más 1 va a ser 2, ¿no? Te voy a reemplazar el valor del numerador para esos subíndices, ¿no? Entonces me dice 0,5 por T, o sea 0,5 por 180. Multiplica, ¿no? I sub 2, porque J más 1 más I sub 1, ¿no? I sub 2 más I sub 1 de entrada sería 0 más 60, ¿no? Vamos a indicarlo, ya que ustedes recuerden cuando repasen eso, ¿no? Esto menos Q2 bueno, más Q1, ¿no? En este caso, vamos a ver ceros. Q2 es 0, cuando J vale 2 este es 0 y cuando J vale 1 es 0. Este es 0 y 2. Así. Bueno, esto debe salir 5400, ¿no? HK. Sí. Y entonces de esa manera tenemos un modelo, y así salió el resto, ¿de acuerdo? Y así salió el resto, ¿no? Cuando J vale 2, J más 1 va a ser 3 y es el mismo procedimiento que está en la pizarra. Y el denominador se es variable, ¿no? Vean ustedes, para el numerador es una sola columna porque no depende de X, ¿no? El denominador sí depende de X, ¿no? Cuando X vale 0, este es el valor del denominador. Esto es 0, esto va a ser 0, esto es 1, esto es lo que va a salir, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando J vale 1, J más 1 va a ser 2, como este es 0, esto se va. Acá va a ser 1 menos 0 es 1, ¿no? Q sub 2 menos Q sub 1, Q sub 2 menos Q sub 1, 0 menos 0 es 0, por 1 es 1, ¿no? Salió 0. Y así. Me equivoco en algo. No, claro, este es 0, pues. 0 menos 0 es 0, 0 por 1 es 0. Entonces, acá el denominador sale 0. Y así vamos calculando el resto de los valores. Si tienen una consulta, interrumpa, jóvenes. Y así vamos a calcularlo para X igual a 5. ¿Qué significa el valor X? X es una constante del tramo del río. No, a ver qué dice. El K era la del tiempo de duración, pero el X me parece que no tenía, por acá debe estar. Es un factor de ponderación que depende de la forma del movimiento de la cuña, dice, ¿no? Eso nomás dice, es un factor de ponderación, no es o sea, un significado físico, simplemente se refiere a esta forma de la cuña. Es un factor que tiene que ver con esta forma de la cuña, y que varía entre 0 y 0,5, ¿no? Y esa dimensional, por este caso, no tiene dimensiones,
No es como el K que sí está en unidades de tiempo. El K era la pendiente, no de la red. No, el K es el tiempo que demora en ir la onda desde la sección inicial a final, mejor que está. K es un coeficiente de proporcionalidad que representa el tiempo de tránsito de la onda, ¿no? A través del tramo que estamos analizando. Por eso hace un momento dijimos K vale 2,3. Si a las 9 horas el caudal máximo en la sección inicial fue 700, creo que fue. Entonces el caudal máximo de la salida debe ser 2 horas más, acá está, ¿no? A las 9 horas fue 700, quiere decir que la onda demoró 2,3 horas en transitar hasta la sección final. Esto más 2,3 sale 11,3, ¿no? Pero como no hay 11,3 porque está cada hora, entonces vamos a las 11, ¿no? Y efectivamente a las 11, no, esa la respuesta. Acá está. A las 9.700, 2 horas después, viene el caudal máximo en la salida, ¿no? Que 645, que es el mayor de estos dos. Por eso dije, si ustedes calcularan para 11,3, con toda seguridad le va a salir un poco más alto de 645. Sería una especie de equivalente al tiempo de concentración. Claro, el tiempo de tránsito de una onda de una sección inicial a la final, sí. Más o menos, el concepto. Claro, como tiempo que demora en ir de un punto a otro, sí, sería algo similar. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo esto, ¿no? Entonces, acá observamos que el denominador va a tener diferentes valores dependiendo de los valores de entrada y salida, de los valores que tenemos para J, cuando X vale 0. Si X vale 0,1, también otros valores, 0,2, 0,3, 0,4 y otros valores. Ahora, ¿qué corresponde hacer? Recuerden que K es igual a esta relación. Numerador, denominador. Esta primera columna es numerador y estos son los denominadores. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar este numerador versus cada uno de estos denominadores y va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficas distintas, ¿no? De esas gráficas distintas voy a ver cuál de ellas se parece más a una recta. La que se parezca más a una recta, vamos a suponer que fue x igual a 0,4 versus el numerador. Esta columna de x igual a 0,4 versus el numerador me ha salido más parecido a una recta, eso quiere decir que el valor de x es 0,4. Entonces, el valor de x que me dé la gráfica similar a una recta es el valor que adopte esa variable. Entonces empezamos a graficar. ¿Alguna consulta, jóvenes, aquí de la tabla? ¿Cómo va a salir esa tabla? Ahora, como ustedes pueden ver, las explicaciones que yo siempre hago, yo no le pongo. No estaría bien que yo le diga las ecuaciones son estas. Estas son las ecuaciones y de frente y los resultados son estos, y no le explique cómo se obtuvo eso. Al menos uno, ¿no? Como está en la pizarra, yo le explico al menos uno. Si ustedes lo han entendido, el resto es igual. Entonces no hay duda. Igual yo también espero en las evaluaciones. Si ustedes van a hacer van a presentar la solución de su examen o de su evaluación, en este caso que es el examen final nada más. Ustedes tienen que explicarme, si es una tabla, pues yo no voy a pedir que me calculen para cada uno de ellos, ¿no? Pero por ejemplo, para valores distintos, eso sí, ¿no? Esto se hizo de esta manera, de igual manera eso es el resto, ¿no? O sea, mostrarme que ustedes están entendiendo cómo lo están calculando. De ahí pueden poner todo como ustedes deseen, pero que me ponga una tabla sin mayor explicación, eso no es correcto, ¿no? Entonces entramos a la parte de la gráfica del numerador, que es esta columna, versus cada uno de los denominadores, que son distintos porque X va variando, ¿no? Y acá está, ven ustedes cómo va variando esto. Gráfico los valores del numerador versus el denominador cuando X vale 0 y miren lo que sale. La siguiente gráfica, numerador versus denominador cuando X vale 0,1. Ahí están los dos, ustedes lo vean, ¿no? Acá está más separado, acá se juntó un poco más. Ahora, ¿qué pasa cuando vale 0,2? Ya ustedes cómo se hizo cuando vale 0,2. Está siempre una recta, ¿lo ven? El 0,2 con respecto al anterior ya se hizo más como una recta, ¿no? El 0,3 es este, ¿no? Ya está queriéndose abrir, ¿no? Y el 0,4, ya el 0,4 se volvió a abrir y el 0,5 peor. De todos esos, ¿cuál escogerían ustedes? ¿Cuál de todos ellos se parece más a una recta? 0,2, 0,3. Está entre 0,2 y 0,3. Bueno, 0,2 sería el mejor, ¿no ven ustedes? Porque acá se abre, ¿no? Ah, sí, sí. Acá se abre, en cambio acá está junto todo. Entonces, viendo estas gráficas, yo puedo decir X
x igual a 0,2, entonces sería el valor de x, ¿no? Entonces ya tengo, por ejemplo, ahí ya tengo mi valor de x, ¿no? Mi x vale 0,2, ya lo definí porque la gráfica se parece más a una recta. Pero yo sé que está entre 0,2 y 0,3, ¿no? Porque 0,3 también se parece a una recta, ¿no? Porque se abre un poco más al final. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a afinar un poco más, y acá está, ¿no? En lugar de haber hecho esos gráficos, los gráficos lo hice para que ustedes vean, uno siempre tiene que hacer los gráficos, ¿no? Acá se ve cómo se abrió para 0, para 0,1, se fue haciendo como una recta para 0,2, lo mismo que para 0,3, 0,4 y 0,5 se abrió más, se formó, empezó abriéndose, se acercó y se volvió a abrir. Ya sé que está entre 0,2 y 0,3 mi valor de x, ¿no? Si tengo que comparar entre los dos, yo digo que x vale 0,2. Acá dice que no necesariamente pude haber hecho la gráfica, pude haber calculado el coeficiente de correlación. Y con el coeficiente de correlación, como ustedes observan, también se cumple eso, 0,1, 0, 0,1, 0,2, 0,3, y justo entre estos dos está el valor máximo. 0,999, 26, 0,99, 897, ¿no? Obviamente, si yo veo todos estos valores, nuevamente escojo esto, ¿no? Que tiene un valor de R más alto. Y acá nuevamente disminuyó, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho a continuación? Vemos que el valor se encuentra entre 0,2 y 0,3. Te voy a hacer la misma gráfica, pero evaluando para 0,2, 21, 22, 23 hasta el 0,3. O sea, un decimal más, ¿no? El cálculo total no lo he puesto, pero acá he puesto el resultado del valor que me dio sí el x más, o el r más alto, y considerando dos decimales, ¿no? Acá dice, evaluando otros valores de x, entre 0,2 y 0,3, obtengo que para x igual a 0,24, la recta inclusive se parece más, la gráfica se parece más a una recta, ¿no? Y acá está. Cuando x vale 0,24, el numerador es el mismo, solo lo voy cambiando, estos sí van cambiando. ¿Y cómo me sale la recta cuando x vale 0,24? Acá está. Vean ustedes. Y el r vale 0,99960, es más alto que el anterior, que el otro era. Y vean ustedes esta recta, ¿no? Tiene 0,24 y tiene como con el 0,20. ¿De acuerdo? Este es 0,20 y este es 0,24. Se parece más a una recta. Y el r vale 0,99960 y el 0,24, el 0,20, perdón, 99926. El r es más alto por 0,24. Entonces yo quiero ser más selectivo y digo que mi x vale 0,24. ¿Qué es lo que hago ahora? Calculo la pendiente de esa recta, ¿no? Pero si quieren ustedes la ecuación de esa recta, y ustedes saben cuál es la pendiente, ¿no? El coeficiente del término independiente. Acá está, ¿no? Con estos datos, yo calculo el valor de la pendiente de esa recta y aquí está, ¿no? La pendiente de la recta, que este valor x0,24 ya es la respuesta, ¿no? La pendiente de la recta será, dice, perdón, el valor de K será la pendiente de esta recta, ¿no? Aplicando regresión lineal simple, calculo la ecuación de la recta, el valor de la pendiente ustedes saben que es el coeficiente del término independiente y en este caso ese sería el valor de K. K sale de 0,599,74, más o menos cae 10 minutos. Entonces el tiempo de tránsito de la onda de la sesión inicial a final del tramo que estoy analizando más o menos es 10 minutos. Entonces si a las 10:10 entró el caudal máximo, a las 10:20 va a llegar a la sesión final el caudal máximo de salida. Entonces de esta manera yo ya tengo para este caso de ese tramo que estoy analizando, yo ya tengo definido que x vale 0,24 y K vale 10 minutos, ¿no? Yo ya tengo definido, entonces ya con esos valores de K y X identificados para ese tramo yo puedo hacer cualquier tránsito con cualquier registro que yo tenga. Y ahora sí tengo un caudal de entrada en ese tramo, en el cual ya identifique cuánto vale K y X, puedo determinar el caudal de salida para cualquier situación que se presente. ¿Alguna consulta de esto, jóvenes? ¿Ninguna consulta? El tránsito de nieve en embalses, en ríos, ¿todo está claro? Nada, ya. Vamos a pasar entonces, como me ha alcanzado tiempo, voy a hacer lo que le dije que iba a hacer si acaso me sobrara tiempo. Repasito. ¿Qué es esto, no? Y esto debió presentarse cuando dice el método racional. Claro, la presentación está un poco desordenada. Cuando hablamos de abstracciones en la precipitación y hablamos del método racional, a continuación debió haber hecho este método, ¿no?
que es lo mismo que el método racional, pero lo que pasa es que el método racional es más simple, ¿no? El método racional con un coeficiente ya tengo ya la precipitación efectiva, ¿no? El método del SCS, Soil Conservation Service, es un poquito más complejo, ¿no? Considero situaciones un poco más intrínsecas del suelo y de la lluvia, ¿no? Entonces vamos a explicar, sobrado acabamos, son 7 hojas nomás, y sí tenemos tiempo para eso. Este método del Soil Conservation Service es, como le digo, lo que vendría después del método racional. ¿Qué va a permitir? Va a permitir calcular una precipitación efectiva, ¿no? Recuerdan el cociente correntivo es así. Cociente correntivo es el cociente de la precipitación efectiva entre la precipitación que cae en la cuenca. Por lo que es lo mismo el caudal entre el caudal debido a la precipitación. Entonces el caudal es correntía entre el caudal debido a la precipitación. Es equivalente a la precipitación efectiva entre la precipitación que cae en la cuenca. En este caso vamos a calcular esa precipitación efectiva prosiguiendo todo este procedimiento que es más laborioso. Toda esta explicación nosotros vamos a mostrar, este método lo obtuvo a partir del análisis de diversas cuencas, ¿no? Como siempre en hidráulica y hidrología todo es experimental, no hay una cosa absoluta, todo es experimental. Entonces esto ha sido obtenido de esa manera. Analizaron varias cuencas, se tomaron resultados y a partir de eso se plantearon ecuaciones que son estas. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Me dice que la precipitación total que crea una cuenca va a ser igual a la precipitación efectiva, o sea, la precipitación que se convierte en caudal, más las abstracciones iniciales de la precipitación. ¿Qué son las abstracciones? Lo que se pierde, lo que no llega a ser correntía directa, ¿no? El volumen del agua que se pierde antes que inicie las correntías superficiales. ¿Y cómo se pierde? Cuando hablamos de precipitación efectiva, justo en el tema del método racional hablamos, ¿no? Que es el agua que se queda sobre las hojas, que se queda en los embalses, que se queda en los charcos, o sea, no discurre. Esas son las abstracciones. Sería bueno que revisen eso. ¿Y qué es F sub A? Una vez que se mojó inicialmente el suelo, luego la infiltración va a seguir produciéndose, ¿no? Pero con menor valor. Eso es F sub A, la infiltración que se produce luego del inicio de la correntía. Si bien es cierto que el agua va por la superficie, pero siempre va a ser infiltrante, ¿no? Pero en menor valor que lo que ocurrió al inicio, ¿no? Entonces esta es la ecuación, esta es la expresión para la precipitación, en función de la precipitación efectiva y las pérdidas que se producen. El método considera que se cumple esta relación. Ya sabemos qué significa F sub A, P sub E e I, ¿no? F sub A sobre S es igual a P sub E entre P menos I sub A, ¿no? Acá lo que falta es S, ¿no? ¿S qué cosa es? La capacidad máxima de almacenamiento o potencial máximo de retención o capacidad potencial de infiltración que tiene el suelo. Les doy todas las definiciones para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, ¿S qué cosa es? Lo máximo que puede recibir un suelo, que puede almacenar un suelo cuando este se humedece. Más no puede almacenar, más tendría que ir por la superficie. Es la capacidad máxima que puede retener un suelo, y eso depende de su textura, depende de sus características del suelo. Eso es S, ¿de acuerdo? Dice, combinando ambas ecuaciones, combinando las ecuaciones 1 y 2, tenemos finalmente esta expresión. La precipitación efectiva va a ser igual a toda esta expresión. Ya sabemos qué significa con estos términos. La gráfica vendría a representarse de esta manera, ¿no? La precipitación, este es el tiempo, inicialmente va a haber una extracción que se va a perder, que no va a llegar a escurrir, y después ya viene el almacenamiento que se produce después que el agua ya se empezó a escurrir, ¿no? Y la precipitación efectiva sería la parte superior. La precipitación es esta, ¿no? La precipitación efectiva sería lo que está cachurado, lo que ya empieza a discurrir. Esto sería lo que se pierde inicialmente y lo que se pierde por infiltración posteriormente cuando el agua sigue absorbiendo humedad. ¿Qué es lo que se obtuvo con este método? Dice, mediante ensayo de campo se determinó que esta infiltración inicial es en promedio la quinta parte de la infiltración potencial. Entonces, I sub A es 0,2 por S. Recuerden que esa es la infiltración potencial. Pero esto es lo que hizo I sub A y eso es lo que obtuvo el método, ¿no? El método obtuvo que se cumple esta relación. Que se cumple en todos los suelos, eso no lo sabemos, ¿no? Pero en promedio obtuvo que esta era la expresión que cumple en el caso de estas dos variables. Pero eso lo reemplazó aquí, ¿no? Entonces, en vez de poner I sub A, puso 0,2 por S. Tenemos S menos 0,2 por S, sabemos que va a haber más 0,8 por S. Reemplazando tenemos esto, ¿no? Y acá está lo que le dije.
0,8 por S. Entonces la expresión dice toma esa forma, ¿no? Precipitación efectiva va a ser igual a todo ese valor. Y acá viene, pues, se dan cuenta de todo el proceso que es este método, ¿no? Y acá hay que interpretar algo, ¿no? Precipitación efectiva dice es P menos 0,2 por S igual al cuadrado. ¿Qué pasa si en una zona empieza a llover y la precipitación es menor a 0,2 por S? Vamos a suponer que este 0,2 por S es 100 milímetros y cae 60 milímetros. O sea, el suelo está seco, o sea, no discurre agua en el suelo, la capacidad de retención inicial es 0,2 por S, que es 100 milímetros, y empieza a llover 60 milímetros. ¿Qué significa eso? Que, si bien es cierto, si hablamos numéricamente, esto va a salir negativo, pero físicamente significa que todo el agua que caiga se va a perder en las abstracciones iniciales. Entonces no va a discurrir nada. Solo va a discurrir agua en la superficie cuando la precipitación sea mayor que 0,2 por S. Valía solo si la precipitación es mayor a 0,2 por S. Si es menor o igual, significa que toda la precipitación se va a perder por abstracción. Eso lo deben tener en cuenta, ¿no? Este valor de S, ¿cómo se determina? Y acá viene el método, por eso se llama el número de curva, ¿no? Dice, el valor de S en milímetros se puede calcular con esta expresión. En los libros lo pueden encontrar también como 1000, ¿no? Acá 10.000, acá 100, ¿no? Eso cuando está en pulgada, ¿no? Lo estoy poniendo en milímetros, por eso que aparece en milímetros. Es esta expresión, ¿de acuerdo? Donde C sub n es el famoso número de curva, ¿no? C sub n es el famoso número de curva. Y más o menos como el coeficiente correctivo que está en función de las características del tipo de suelo, la granulometría, de qué manera el suelo está ahí colocado. Entonces, más o menos similar es el número de curvas. O sea, depende también de esas condiciones. Entonces, ese es el famoso número de curvas. Entonces, si yo identifico, de acuerdo a una tabla, cuál es el número de curva en una superficie, reemplazo acá y ya tengo el valor de S, ya tengo toda esta expresión. Si conozco la precipitación que cae, ya puedo calcular la precipitación efectiva. Y de eso se trata todo este procedimiento. Recuerden que queremos calcular la precipitación efectiva. Acá está C sub n. Es un número adimensional que representa, acá está su significado. Ten en cuenta eso, ¿no? Es un número adimensional que representa la capacidad de una cuenca para producir escorrentía. El valor de C sub n varía entre 0 y 100. Valores bajos que representan suelos muy permeables, ¿no? Y alta infiltración. Si por ejemplo un suelo que tenga C sub n igual a 10, quiere decir que es muy permeable. Mientras que valores altos representan superficies más impermeables, ¿no? Y poca infiltración. O sea, un C sub n igual a 90, por ejemplo, quiere decir que se trata de una superficie impermeable. O sea, un suelo arenoso debe tener un C sub n igual a, digamos, a 20, ¿no? Y un suelo de una superficie asfáltica de repente tiene un C sub n igual a 95. ¿No? ¿De acuerdo? Siguiendo lo que dice aquí, ¿no? Hagan la similitud con lo que es el coeficiente correntivo. Entonces, de esto se trata este método. Lo digo es bien simple, ¿no? Identifica el valor de C sub n de la superficie, con el valor de C sub n calculan S, con S calculan esta expresión, y para cualquier precipitación que ocurra ya tiene la precipitación efectiva. Y ahí se acabó el problema. ¿Alguna consulta, jóvenes? Nadie dice nada. Ingeniero, Sí. ¿puede explicar el concepto de F sub A? Nuevamente, ¿cuál es la diferencia contra el I sub A? Claro. Y esta zona empieza a llover. Cae una precipitación
¿De acuerdo? Lo primero que va a pasar acá es que parte de esa precipitación va a caer en almacenamientos de agua. Ya sabes que en última clase lo quiero explicar eso. Una parte de esa, sería esta estructura, una parte va a caer acá en el agua, no va a discurrir. Otra parte se va a quedar retenida en las hojas, ¿no? Se va a quedar retenida en las hojas. Y otra parte se va a empezar a infiltrar, ¿no? Esto es lo que pasa inicialmente, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese proceso es el visual. Es la infiltración, mejor dicho, son las pérdidas iniciales, ¿no? Una vez que el agua ya empezó a discurrir, eso es el ISUA. Una vez que el agua ya empezó a discurrir, ya la precipitación fue mayor que esta extracción inicial, entonces, ¿qué va a pasar? Acá va a empezar a discurrir el caudal, pero sin embargo, eso no quita que acá siga infiltrándose, acá va a seguir infiltrándose el agua, ¿no? ¿De acuerdo? De adelante, adelante. Y esto va a ser el S, ¿no? Un S subir, digamos, ¿no? Un S que esté en función del tiempo, ¿no? Y este S que significa, como dice acá, capacidad potencial, capacidad máxima de almacenamiento. Esto me indica pues que esto va a seguir filtrándose, va a seguir recibiendo, es como una esponja, ¿no? Va a seguir recibiendo agua, ¿no? ¿Cuánto como máximo va a recibir? Ahí tiene su forma de cálculo abajo, ¿no? Pero eso es lo que indica ese valor de S. O sea, es lo que se va a seguir filtrando después que pasó el inicio, ¿no? Ya pasó la parte y cayó la lluvia, se perdió inicialmente por las condiciones que están indicadas ahí. El agua empieza a discurrir, sin embargo sigue infiltrándose. I sub A representa lo que se perdió inicialmente y S representa lo que se va a seguir infiltrando, sabiendo que esto tiene una capacidad máxima de almacenamiento. Esa es la diferencia entre los dos valores. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, el valor del decía valor de almacenamiento, creo que en almacenamiento o de qué exactamente. Lo que se puede infiltrar en el suelo. El suelo es como una esponja. Si ustedes una esponja le sueltan agua, la esponja va a empezar a retener el agua, ¿no? Hay un momento que la esponja ya no retiene más agua y esa agua ya no, o sea, no va a entrar porque va a empezar a discurrir. Tocar una esponja y suelta el agua y va a empezar a empieza a absorber. Hay un momento que ya no absorbe más y empieza el agua a perderse, ¿no? O sea, mejor dicho, empieza a discurrir. Así es el suelo. El suelo está formado por espacios vacíos y espacios sólidos. Por eso le hago la similitud con la esponja. Entonces, eso es lo máximo que puede almacenar el suelo dependiendo de su textura, dependiendo de la característica que tiene. Ese sería el valor de ese. ¿Cómo se mide en milímetros? ¿Cómo se mide? Ah, eso lo vimos. Voy a jalar las clases donde vimos eso que ustedes relacionan. Metros cúbicos. La 13. La 13. Antes. Sí, eso es. Acá está infiltración. De acuerdo a esta infiltración, revisen esto también al método de Green-Up. Green-Up indica, ¿no?, cuánto es lo que se infiltra en un determinado suelo, y acá hay una fórmula. Todo es experimental. Ya les he mencionado, ¿no? Tanto la parte hidráulica como la parte geotecnia, ambas ramas se han definido mediante situaciones experimentales, ¿no? Y esto está ahí en el suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces me indica la tasa de infiltración, con los términos que habíamos explicado. Y acá en el ejemplo se puede entender lo que me estás preguntando, ¿no? Dice, cambio de frecuencia, allá. Se pide calcular la tasa de infiltración y eso es lo que tiene que ver con lo que me has preguntado. Y el volumen total que se ha infiltrado después de 2 horas. O sea, ¿cuánto es el volumen que el suelo ha retenido? Eso me preguntan acá, que tiene que ver con lo que estás diciendo, porque me estás preguntando cómo se mide lo que se infiltra. Y eso acá está, ¿no? No lo he corregido, acá iniciar la tormenta y no lo he corregido.
volumen total infiltrado después de 2 horas de iniciar la tormenta, y ya ese día me acuerdo que dije y no lo he corregido. Acá es tormenta, por si acaso no es con puerta, sino que cambia. Después de 2 horas de iniciar la tormenta, ¿qué tormenta? La que estamos describiendo acá, ¿cuánto es lo que se ha infiltrado? ¿No? Entonces acá, de acuerdo a este procedimiento, lo que estamos determinando es la lámina de agua que se infiltra, y eso está acá, ¿no? La infiltración acumulada luego de 2 horas de iniciar la tormenta es 5,7 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que así este es el suelo. Luego de 2 horas de iniciar la tormenta, dice lo que se ha infiltrado equivale a 5,7 centímetros de precipitación. Una lámina de 5,7 centímetros sobre esa superficie, ¿no? ¿Me dan área o no me dan área? Entonces, si me dicen, la pregunta es, se pide calcular el volumen total que se ha infiltrado después de 2 horas, y yo sé que después de 2 horas se ha infiltrado 5,7 centímetros. La forma como yo calculo el volumen es esa lámina por el área, ¿no? Me dan área acá, no quiero ver volumen. No. Ya, no me dan área, como no me dan área, yo puedo calcular el volumen por metro cuadrado, por unidad de área, ¿no? Qué raro que no está, ustedes no han dicho nada. Claro, el volumen total equivale a una capa de 5,7 centímetros caído por unidad de área en esta superficie, ¿no? En este instante la velocidad de infiltración es 2,03, ¿no? Seguimos la tasa de infiltración y no lo puse, ustedes no dijeron nada. No dicen ustedes, pero no dicen nada. La tasa de infiltración es 2,03 y eso va a ir disminuyendo hasta hacerse igual a la conductividad hidráulica del suelo, que es 1,5, ¿no? Analicen bien ese problema me indica porque inicialmente esa tasa de infiltración tiene un valor y luego va a empezar a disminuir, ¿no? Tendiendo asintóticamente hasta qué valor, el valor de conductividad hidráulica de ese suelo, que es 1,5, ¿no? Ustedes calculan, por ejemplo, para 2 horas 2,03, para 3 horas va a tener otro valor que es menor, ¿no? Y así va disminuyendo, tendiendo a este valor, que es la conductividad eléctrica del suelo, ¿no? Inicialmente, repito, esa infiltración va a ser a mayor velocidad. En este caso, para responder esa pregunta, el volumen total infiltrado después de 2 horas, si yo sé que después de 2 horas se ha absorbido dice, el suelo ha absorbido un volumen total de agua equivalente a una capa de 5,7 centímetros, se refiere a esto, ¿no? 5,7 centímetros es lo que ha absorbido este suelo, ¿no? Entonces, el volumen por hectárea, vamos a poner ya por hectárea, ¿cuánto sería? La lámina, o sea, H por área, ¿no? El H es 5,7 por 10 a la menos 2 metros. ¿Una hectárea cuántos metros cuadrados tiene? Esto tiene que saber, ¿no? 10 a la cuarta metros cuadrados, 100 por 100. ¿Y eso cuánto da? Da 570 metros cúbicos de agua por hectárea de suelo. Y esa sería la respuesta completa. Y no, me había olvidado, ustedes no dijeron nada, ¿no? Tienen que revisar si ustedes no estudian. Si estudiaran, se hubieran dado cuenta que eso pasaba. Esto es lo que se infiltra como lámina de agua, que al final esto ha entrado acá. Yo quiero saber qué volumen ha sido absorbido por el suelo, la lámina por la superficie, ¿no? Y acá está la lámina por la superficie, 570 metros cúbicos, sale 570, ¿no? 1, 2, 5. 570 metros cúbicos por hectárea es lo que se infiltró en este suelo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, bien, entonces vamos a regresar al problema. Ya, eso es, ¿no? Te voy a pasar la asistencia nuevamente que me olvidé. A ver, se encuentra Almeida, Presidente. Altamirano,
Ya estamos viendo entonces que acá, en el caso del suelo, había que determinar el valor de CN, con CN calculo S y con S, en esta expresión calculo la precipitación efectiva y se acabó el problema. Recuerden que con esa precipitación efectiva nosotros podemos ir al hidrograma que hemos visto, el hidrograma unitario, y con esa precipitación efectiva generar todo un caudal. Recuerden, revisen la parte del hidrograma unitario. Con este valor de precipitación efectiva lo ingresamos en el hidrograma unitario y puede dar el caudal máximo. Pues es importante determinar esto, ¿no? Ya, ¿cómo se determina ese número de curva? Acá está, ¿no? Dice que este método dividió el suelo en 4 grupos, ¿no? Grupo A, B, C y D, ¿no? Donde está huyendo del más permeable al más impermeable. El grupo A está formado por arena franca y franco arenoso. El grupo B por franco arenoso. El D, franco arcilloso, arcilla y bueno, como digo, de menos permeable, de más permeable a menos permeable. Y acá están los valores de CN, que repito son los que da el método, ¿no? Y acá está, ¿no? ¿Cómo está esto dividido? Acá está. El tipo de uso de tierra o cobertura, ¿no? Suelo sin cultivo, con cultivo, cereales, leguminosas, eso lo dice el método, ¿no? ¿Por qué he considerado eso? Bueno, ese fue el campo de estudio, ¿no? Y acá están surcos rectos, acá están las pendientes, más de 1%, menos 1%, y acá están los valores de aves. Estos son los valores del número de curvas, ¿no? Mi suelo está del tipo A, B, C o D, del tipo B, y arriba está lo que significa A, B, C y D. Entonces trabajo con esta columna, después de esta columna yo veo, se trata de una zona sin cultivos, más 8 cultivos del surco con pendiente mayor 1%, entonces el valor es 84 si mi suelo es tipo C. Y así voy calculando, determinando de esta tabla el número de curvas, ¿no? Ahora tenemos estas características, acá, bueno, acá también habla de bosques muy raros, normales, espesos, muy espesos, caminos, dice, de superficie dura, de terracería, y como ven ustedes, cuando se trata de caminos que son superficies con cobertura, los valores de serie son más altos, ¿no? Y cuando se trata de suelos de zonas más permeables, los valores de serie son más bajos. Esto está, por ejemplo, en el libro de Aparicio, ¿no? El libro de hidrología de Aparicio, que está en la biblioteca, está ese valor. Y acá también otra característica, dice número de curva para uso de selecto de tierra agrícola, dice, ¿no? Considerando que la humedad antecedente es 0,2 por S, que es lo que dice la teoría. Y acá están tierra cultivada, pastizales, bosques, y acá están los valores, en este caso no consideran A. No, sí está, ¿no? A es esto, B es esto, C, y acá está, lo que se ha corrido esto, ¿no? Acá están A, B, C, D, y acá están, ustedes tendrían que ver en qué caso se encuentran y ver qué tipo de suelo es, y ahí sacan el valor de C. Esto es lo que dice, son las tablas que da el método, ¿no? Que no es lo que ustedes esperan, pero el método estudió estos casos nada más. Bien, estos son los valores de CN y al igual que vimos con coeficientes correctivas, ¿recuerdan? Cuando vimos coeficientes correctivas, sabíamos que una cuenca no tiene un solo tipo de suelo, ¿no? Una cuenca tiene diferentes superficies de suelo, entonces había que calcular un coeficiente correctivo ponderado, ¿no? Igual acá, ¿no? Dice las cuencas presentan suelos y coberturas distintas, por lo tanto se debe calcular un número de curvas ponderado. Y acá está, es igual a la fórmula similar anterior, ¿no? La que vimos para el coeficiente correctivo. 1 sobre A va a ser igual al producto del área por su respectivo número de curvas. Con esta expresión calculamos el número de curvas y este número de curvas sería que entraría en la fórmula que hemos visto hace un momento, ¿no? Para calcular el S. Este es otro tema, ¿no? Condiciones de humedad antecedente que también consideró este método, ¿no? ¿Qué pasa si este suelo del cual va a ocurrir la precipitación, inicialmente está seco, ¿no? Totalmente seco, ¿no? Lo que va a absorber va a ser mayor a que este suelo estuviera húmedo, ¿no? O que estuviera saturado, ¿no? Si está saturado el suelo, el agua apenas cae y va a discurrir, o va a infiltrar poco, ¿no? Si está seco va a infiltrar bastante, ¿no? O sea, la extracción inicial va a ser bien alta, ¿no? Eso es lo que considera este método. Dice, entonces vamos a analizar la humedad antecedente, o sea, la humedad antes que empiece la escorrentía, ¿no? El suelo, ¿qué humedad tiene antes que empiece la escorrentía? Y se determinó que efectivamente esto influye en los resultados. Y esto es lo que dice esa teoría, dice, está relacionada con la cantidad de lluvia caída en la cuenca durante los 5 días anteriores al evento que ustedes están analizando, ¿no? ¿Por qué 5 días? Porque así ha considerado el método. O sea, este método del Soil Conservation Service analizó para 5 días. ¿Por qué no para 3? ¿Por qué no para 10? ¿Por qué no para 1? Porque este estudio es para 5 días.
Recuerden que estamos presentando un estudio que fue realizado bajo estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que considera, qué es lo que obtuvo este método? Dice, esta condición de humedad antecedente que la han llamado AMC, el tipo 1 va a ser para suelos secos, y le llaman suelos secos cuando durante los 5 días anteriores a la fecha en la cual estamos analizando el evento, o sea, por se llama ahí sub 5, acá está, la precipitación que cayó fue menos a 25 milímetros. Va a ser la condición tipo 2 para suelos intermedios, cuando la precipitación antes de esos 5 días fue entre 25 y 50, y para suelos húmedos cuando la precipitación fue mayor a 50 milímetros durante esos 5 días anteriores al evento que estamos analizando. Este método tuvo las siguientes relaciones, ¿no? Hay que aceptar todo lo que presenta el método, pues son números que ellos obtuvieron en base a sus estudios que han hecho, ¿no? Y acá dice, ¿no? Yo puedo calcular el número de curva para la condición de humedad normal, que es el AMC2. O sea, todo lo que hemos hablado hasta ahorita, hemos hablado para el AMC2, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver ahorita es qué pasa cuando el suelo es seco, o sea, el AMC1, o cuando el suelo es húmedo, o sea, el AMC3. Lo que hemos hablado hasta este punto es el AMC2, ¿de acuerdo? La condición normal estamos considerando que es esta. ¿Cómo se calcula el número de curva cuando es la condición 1 o seca? Esta es la expresión. Como ven ustedes, esta función del número de curva en condición 2, que es la que hemos hablado hasta hace un momento. Como hemos mostrado a la tabla, hemos dicho que se calcula el número de curva de esta manera, esa es la condición 2, ¿de acuerdo? Esta es condición seca, esta es la expresión, condición húmeda, esta es la expresión. Como ven ustedes, no hay CN2, ¿no? Porque CN2 es la que estamos hablando, que es la condición normal. Solo hablamos el extremo, ¿no? Cuando es seco o cuando es húmedo. Y se calcula en función del número de curva que hemos descrito, ¿no? Acá está. Condición seca, el número de curva va a ser este valor, condición húmeda va a ser este otro valor. Eso es lo que habría que corregir dependiendo de la precipitación que cayó 5 días antes del estudio o la evaluación que estamos haciendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de ver el ejemplo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, si por ejemplo tuviéramos una zona que sea condiciones del AMC1 y otra parte AMC3, por ejemplo, ¿cómo sería ahí? ¿Un ponderado tal vez? Sí, claro, es lo mismo, pues mira, si ustedes identifican eso, o sea, si ustedes sectorizan la cuenca y determinan un número de curva que está en condiciones secas por una parte de la cuenca y otro está en condiciones húmedas y tiene CN diferenciados, tendrían que aplicar al final eso. Claro. Porque esto es lo que considera sobre ese método, ¿no? Cuando hay un número de curvas diferentes en diversos tramos de la cuenca, hay que aplicar esa fórmula. ¿De acuerdo? Acá lo que estamos calculando es un número de curvas con condiciones secas y húmedas ocurridas dentro de la cuenca. Lo que puede ser, ¿no? Eso puede ocurrir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá vamos a ver el ejemplo numérico y ahí de repente con eso queda un poco más claro. Por ejemplo, en este ejemplo no se le está dando de dato el número de curva, ¿no? Puede ser un ejemplo que no se le da el número de curva, se le dice, ¿no? Una cuenca cuyo suelo pertenece a, o es de pastizales o pastizales que son, repitiendo cualquiera de estas cosas que presentan. Acá, pastizales en condiciones pobres o con bosques con cubierta buena, o sea, ya con eso identificamos esto, ¿no? O sea, se tendría que dar datos para que ustedes puedan decir, ah, bueno, yo voy a ir por acá, mi suelo es tipo C, este es el valor, y ustedes identifiquen el número de curva que corresponde. Ustedes tendrían que tener datos para poder crear estas tablas, ¿no? ¿De acuerdo? Tendrían que tener datos. En este caso, el ejemplo, para hacerlo más directo, se está dando de datos el número de curva, que es un solo valor. Claro, acá está el cálculo del ponderado. Ya bien, este ejemplo, ¿no? Dice que una cuenca tiene un número de curva igual a 75. Ya lo saqué, ¿no? Ya eso es. En este caso, con la de datos, usted lo puede obtener. Luego una tormenta dice de 80 milímetros, o sea, sobre la zona cayó una lámina de agua de 80 milímetros. Se pide calcular, y voy a calcular cada uno de ellos, que ustedes entiendan mejor qué significa cada uno de ellos. ¿Qué pide calcular? La retención potencial máximo, o sea, el valor de ese, la extracción inicial, o sea, lo que se pierde inicialmente, la precipitación efectiva, P sub E, y la extracción o retención final, o el F sub A. Estoy calculando cada uno de ellos, que ustedes entiendan mejor qué significa con esos términos. Y empezamos a calcular, ¿no? La retención potencial máxima,
calculamos aplicando esta relación. Acá está. El valor de S lo puedo calcular como esa expresión. Recuerden que me han dado el dato número de curva que es 75, ¿no? Voy a rotar 75 acá, voy a calcular S. ¿Qué cosa es S? Acá está descrito pues con todas sus definiciones, ¿no? Capacidad máxima de almacenamiento, o potencial máximo de retención, o capacidad potencial de infiltración del suelo. Cualquiera de ellos es un sinónimo realmente. Pero eso es ese, ¿no? Y acá está su cálculo, ¿no? Acá está, como ustedes está dividido entre 75, me sale 84,67 milímetros. Y ahí está su explicación al costado, ¿no? Estoy dando todo para que lo entiendan, ¿no? Representa la lámina de agua que como máximo puede almacenar la cuenca una vez que se inició el escurrimiento. Eso es lo máximo que va a almacenar. Para ¿cuál es la expresión inicial? Que es la pregunta B. Ustedes saben que es 0,2 por S, ¿no? Acá está S, ¿no? Me sale 16,93 milímetros, ¿no? Representa la pérdida por extracción. ¿Qué es la extracción? Retención de la vegetación, de repente el agua que cayó en charcos o en embalses, infiltración inicial, entre otros, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Si esta infiltración, si la precipitación es menor que este valor, o sea, si llueve, por ejemplo, 10 milímetros, y yo sé que la infiltración inicial va a ser 16,93 y llueve 10 milímetros, quiere decir que esos 10 milímetros se van a perder inicialmente, ¿no? Porque es menor a 16,93. ¿De acuerdo? O lo que se va a perder inicialmente es 16,93 milímetros de lluvia, la lluvia tiene que ser mayor a este valor, ¿no? Si no, se va a absorber, se va a perder todo. Entonces dice, si la precipitación es menor que este valor, no se produciría escorrentía. ¿Y cuánto es la precipitación efectiva? La fórmula es esta, ¿no? Acá está la fórmula. Vamos a aplicar esta fórmula. Ya conocemos S y conocemos la precipitación que es 80 milímetros y acabamos con ese resultado, que es esto, ¿no? Los 80 de la precipitación. Me sale 26,92 la precipitación efectiva. ¿Qué significa eso? Que es la precipitación que se va a convertir en caudal luego de los 80 milímetros que han caído en esa zona. ¿De acuerdo? Con esos datos, ¿alguien puede calcular el coeficiente de correntía? ¿Cuál es el coeficiente de correntía en ese caso? ¿Alguien lo puede calcular? Todos deberían calcularlo mejor, ¿no? Pero eso se supone que tiene que haber entendido eso, ¿no? Es entre 80. No, dime cuánto es. Año. Ajá. 80. 0.33. ¿Cuánto? 0.33. 0,33. Ya lo borré, pero acá está justo. Pues. En este caso, dijera, ¿cuál es el coeficiente de correntía? Acá sería 26. la precipitación efectiva, que es 26,92, entre lo que cayó, que es 80, ¿no? Y eso daría el coeficiente de correntía, ¿de acuerdo? 0.33. ¿Todo de acuerdo con eso? Sí. ¿Qué otra pregunta me dicen? La pregunta D, ¿no? ¿Qué es la D? Dice la extracción o retención final, o sea, del F sub A. Estoy en el significado de cada uno de los términos jóvenes porque lo entienden, ¿no? Y el F sub algo del espejo de aquí, ¿no? El F sub algo del espejo de aquí. Conocemos que es 80, 26,92, el valor de IA que está calculado arriba, acá está, los 16,93. Y sería el F sub A, sería 36,15. O sea, la retención final que tiene ese suelo, la extracción o retención final, recuerden que la extracción inicial es el I sub A, la extracción o retención final es el F sub A. Y eso sería 36,15 milímetros. Ahora sí estamos con números. ¿Alguna pregunta? Lo que ustedes entienden mejor con números que con letras, ¿no? ¿Alguna consulta de lo que he calculado, lo que he presentado? O sea, el concepto es similar a lo que vimos en un método racional, ¿no? Como una lluvia se va a convertir en escorrentía, ¿no? En el caso del método racional,
La fórmula es así. C, Q y A. C por I por A, donde C es el coeficiente de correntía, y con eso calculamos, conociendo la intensidad y el área, calculamos el caudal. En el caso del método del Solid Conservation Service, es calcular la precipitación efectiva, ¿no? ¿Y qué hago con la precipitación efectiva? ¿Cómo lo convierto en caudal, no? Eso estaba acá. Creo que era la 13. Estoy amarrando todo con esto, porque me entiendo claro. Acá está, ¿no? El caso del hidrograma, ¿no? Esto era el hidrograma, la teoría del hidrograma, ¿no? Que me permitió conocer la ubicación del caudal pico, el tiempo látigo de ascenso, descenso, tiempo base, todo eso está escrito ahí. Y con eso me sirvió de fundamento para seguir al siguiente tema, que es el hidrograma sintético, ¿no? Y justamente el Solid Conservation Service. Y vean ustedes, este hidrograma, ¿qué es lo que me permite? Conociendo una precipitación neta o precipitación efectiva, determinar un caudal. En base a estas relaciones que están contenidas con ese método. Entonces vean ustedes acá, ¿no? Esta es la expresión que permite calcular el caudal a partir de una precipitación, ¿no? Donde este P que está aquí, justamente es la precipitación efectiva, o sea, lo que hemos calculado hace un momento con el método de Solid Conservation Service, ¿no? Entonces, eso es lo que equivale a la fórmula racional. Conociendo la precipitación efectiva, reemplazo esta expresión de un caudal. Un método racional tendría que aplicar esa expresión. Por los dos métodos, ¿no? Tanto ya sea por el hidrograma, que está amarrado al Solid Conservation Service, este hidrograma es justamente del SCS. Acá está. ¿De acuerdo? Está amarrado a lo que estamos desarrollando ahorita. Pasa que lo hice un poco desordenado porque pensé que no iba a llegar a este tema, ¿sí? ¿Me puede dar la diferencia entre el tiempo de retardo y tiempo de concentración? Tiempo de conservación ustedes saben qué es. Es el tiempo que demora un volumen de agua en recorrer la parte más alejada de la cuenca al punto de salida. Pues el punto de salida es el punto que ustedes establecen como análisis. Eso es el tiempo de concentración. Y el tiempo de retardo está acá. Acá está. Esto tiene que ver con el hidrograma, ¿no? Representa el tiempo entre el centro de gravedad y el hietograma, tiene que ver con el hidrograma, ¿no? Y la precipitación efectiva y el caudal pico, ¿no? O sea, si la precipitación es esta, el hietograma tiene esta forma, esta figura, el centro de gravedad de este hietograma, vamos a suponer que es este punto, en este eje, el centro de gravedad, la distancia al tiempo pico es el tiempo de retardo. Esa es la definición en el caso del hidrograma. Se lo han definido de esa manera, ¿de acuerdo? Centro de gravedad del hidrograma, disculpe, centro de gravedad del hidrograma. Esta es la lluvia y este es el caudal. O sea, esta lluvia produce este caudal. Ese es el tiempo de retardo, ¿no? Definido de esa manera porque es lo que se utiliza en las expresiones de cálculo que ellos plantean. Es definición, ¿no?, que están utilizando. Entonces vean ustedes, acá está amarrado la precipitación efectiva con el cálculo del caudal. Y vimos este método del SCS y también vimos el método de TEME, ¿no?, el programa de TEME, ¿de acuerdo? Todo esto ustedes han observado y hemos desarrollado. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? No dicen nada, no dicen nada porque han entendido. Ustedes rompen fuego con los exámenes finales, son la primera sección, una de las primeras secciones que van, ustedes dan el lunes de 8 a 10. Entonces ustedes empiezan el examen final. Bueno, yo espero calcular la nota a los 2 días máximo. El miércoles, exagerando, tener su nota del examen. Yo espero tenerlo para el día martes. Entonces tenemos, todos estos temas van a entrar, por si acaso, el examen final. Entonces tenemos esto, y ahora vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, vamos a ver esta condición de humedad antecedente que realmente es importante. Y eso lo considera el método de racional, por ejemplo. Y acá vamos a ver un ejemplo 2 que tiene que ver con eso. Dice, una cuenca de 10 kilómetros cuadrados presenta 3 tipos de cobertura, lo que mencionaban sus compañeros. 400 hectáreas de pastizales en buenas condiciones, dice, del grupo B. El grupo B, ¿cómo se identificó? Porque se supone que analizaron el suelo en esa zona y vieron un suelo que era más o menos
arenoso, limoso o un suelo franco, ¿no? Que es el grupo B. Luego dice 300 hectáreas de bosque espeso, ¿no? De suelo tipo C, ¿no? Y el resto por bosques muy raros del suelo del grupo A. Eso es lo que me están dando de datos. Y se pide determinar primero el número de curvas de la cuenca que tiene esas características. No es un solo tipo de suelo que está formado por 3 tipos, ¿no? El suelo del grupo B, C y A, siendo pastizales, bosque espeso y bosques raros. Esa es la característica de esa cuenca. Y me dice también que calcule el número de curva, para las condiciones del suelo seco, de la MC1, y para las condiciones del suelo húmedo, que es la MC3. Vamos a calcular eso, ¿no? Dice, de las tablas obtenemos los valores de SN para cada cobertura, ¿no? Pastizales en buenas condiciones, el grupo B, 0,61. Eso está acá en la tabla, ¿no? Pastizales en buenas condiciones, el grupo B. Acá están. Estos son pastizales. Pastizales está en condiciones pobres, condiciones óptimas, ¿no? Si hubiese buenas condiciones, quiere decir que están en condiciones óptimas, ¿no? Grupo B, A, B, C. Entonces estoy en esta fila. Grupo B sería acá, ¿no? 61, ¿de acuerdo? Y es lo que aparece ahí. Pero de ahí salió ese 61 que aparece acá. Y acá están, ¿no? 61. Bosque espeso del grupo C, 62, ¿no? Eso también debe estar ahí, ¿no? Ahí está. Quiero ver el C, la tercera columna. Bosque espeso del tipo C, ABC, 62, ¿de acuerdo? Y el que aparecía ahí, ¿no? Acá 62. ¿No? Y finalmente, bosques raros del grupo A, dice, ¿no? Los bosques raros también están por ahí, ¿no? Bosques raros, raros significa separados, ¿no? O sea, tienen árboles pero separados. Y estos son que los árboles están más juntos. Del grupo A, acá está, bosques raros del grupo A 46, ¿de acuerdo? Y ya tenemos identificados pues, los valores del número de curvas para cada superficie. Y acá está 46, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Claro. Y acá está, ¿no? 400 que es la primera por 61 más 300 por 62. Y acá tenemos 700, la diferencia para que sea 1000 es 300, ¿no? Por 46, ¿no? Y es entre el área total que es 1000, porque es el área 1000, 56,8 es el ancho de curva, ¿de acuerdo? Ya tengo el número de curva representativo de esa cuenca. Vean ustedes cómo estoy haciendo el ejemplo, cómo se calcula eso. Este procedimiento que hemos visto, repito, corresponde al número de curva del tipo 2, ¿no? Que es el intermedio. Me pregunta aquí calcular el valor del número de curvas para el suelo con la condición AMC1 y AMC3, o sea, la condición seca y la condición húmeda. Y eso lo vamos a calcular aplicando estas expresiones. Ya tengo el CN2. Voy a aplicar estas expresiones para calcular el CN1 en función del CN2 y para calcular el CN3 en función también del CN2. Y eso lo voy a aplicar aquí. Ya sé que mi número de curva de la cuenca es 56,8, es un valor ponderado. Y reemplazamos las condiciones. Y acá vean lo que me sale. 56,8, las condiciones secas estoy reemplazando valores. Me sale 35,6 número de curva. ¿Qué me sale? Me sale más permeable. Reemplazo en las condiciones húmedas. El número de curva me sale 75,2. ¿Qué me sale? Menos permeable. Se acerca más a 100, el otro se acerca más a 0. Como debe ser. Pero vean ustedes cómo la condición de humedad del suelo me cambia el número de curva. ¿Y ustedes, por qué es importante eso? Porque el número de curva está en función, o sea, me permite calcular la precipitación efectiva. Entonces, la precipitación efectiva, si yo reemplazo esos 3 valores, van a salir 3 valores distintos. Entonces, es necesario identificar cuál es la condición de humedad inicial del suelo en el cual yo estoy haciendo el análisis de ese método, ¿no? 6,8 es el intermedio, 35,6 el estado más seco, 75,2 el estado más húmedo. Totalmente diferentes los valores entre el más seco y el más húmedo y más del doble, ¿no? En valor, ¿no?
Entonces acá vamos a plantear otra cosa. Dice, vemos que en condiciones de suelo seco, la capacidad de infiltración del suelo es mayor, ¿no? Porque está seco, 35,6 dice que el suelo puede almacenar más agua, ¿no? Por lo tanto, dice, la escorrentía disminuiría, ¿no? Mientras que en condiciones de suelo húmedo, 75,2, el suelo está casi saturado, por lo que la capacidad de almacenamiento es menor, en consecuencia la escorrentía va a ser mayor. Finalmente, el ejemplo número 3. Este ejemplo número 3 es más que nada porque ustedes entienden el significado de estos resultados. Recuerden ustedes, jóvenes, que ustedes están estudiando una carrera, una profesión en la cual su habilidad no tiene que ser hacer cálculo, sino su habilidad tiene que ser interpretar los resultados que obtienen. El cálculo lo puede hacer un programa, ustedes meten datos y el programa va a hacer el cálculo. Lo que ustedes tienen que hacer es, teniendo esos resultados, saber qué significan esos resultados. Y eso es lo que, a eso yo oriento el curso, ¿no? A algunos le cuesta asimilar eso. Cuando digo, responden a esta pregunta, díganme por qué, eso les duele. Lo responden bien. Muchas veces dan una respuesta, ¿no? El detalle está que ustedes saben cuál es la respuesta, pero no saben cómo decir por qué es esa respuesta. Ustedes están seguros que esa es la respuesta, pero no saben cómo defenderla, cómo justificarla. Y ese es el problema que ustedes tienen, y eso es lo que ustedes tienen que empezar a cambiar. Ustedes todavía están en la mitad de la carrera, tienen tiempo para empezar a cambiar, y cambiar esa mentalidad para que entiendan, pues, que ser ingeniero no es procesar datos, sino interpretar esos resultados que ustedes tienen al hacer ese procesamiento. ¿Cómo estoy haciendo este ejemplo? Para que quede claro qué significa esos valores. Como dice ya, hasta acá yo sé que el CN vale 75,2, 35,6, 55,8, ¿no? Pero no sé qué significa eso, ¿no? Y este ejemplo 3 me dice qué significa eso. ¿O qué representa esos valores, ¿no? Entonces, considerando la información del problema anterior, determina la precipitación efectiva para cada una de las condiciones de humedad. Son 3 condiciones, el CN1, el CN2 y el CN3. Cuando sobre la cuenca cae una precipitación total de 60 milímetros. O sea, cayó sobre la precipitación 60 milímetros y son 3 condiciones de número de curva, el 1, 2 y 3. ¿Cómo responde ese suelo con ese número de curva para esa misma precipitación? Empezamos con la condición intermedia, ¿no? La condición intermedia es cuando CN vale 56,8, ¿no? Y aplicamos todos los cálculos, ¿no? Con el CN 56,8 calculamos el valor de S, 193,2, la extracción inicial, 38,6, y reemplazo la precipitación efectiva de 2,1 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sobre este suelo cae una precipitación de 60 milímetros, voy a tener una precipitación efectiva de 2,1. Se va a discurrir algo de agua. Si el número de curva no hubiera sido 56,8, si no hubiera sido 35,6, que es una posibilidad, es el mismo suelo, sino que está cambiando las condiciones de humedad inicial. Si hubiera sido 35,6, hago los mismos cálculos, ¿no? Calculo S, 459,5, calculo I, que es 0,2 por S, me sale 91,9. Y ahí nomás me detengo, ya no hago ningún cálculo más, ¿no? ¿Por qué? Porque la extracción inicial me ha salido 91,9 milímetros, ¿y cuánto ha caído? 60 milímetros. Y dije que estos 60 milímetros van a ser absorbidos totalmente por la extracción inicial. Va a faltar inclusive, ¿no? Cae 60 y esto puede absorber inicialmente 91,9, se va a perder, quiere decir que acá no se produce precipitación. Como la precipitación total es menor que la extracción inicial, entonces no se producirá escorrentía. Se pasó la lluvia y nada de pasar agua por encima. Se la chupó todo. Es el mismo suelo, solo que ha cambiado la condición inicial de humedad. Finalmente, si estamos en el caso de la condición húmeda, donde CN vale 75, que así me salió, lo mismo, ¿no? Calculo S, 83,8, calculo la extracción inicial, 16,8, y ahora sí puedo calcular la precipitación efectiva, ¿no? Porque la extracción inicial es menor que lo que cayó 60 milímetros. Calculo y me sale 14,7, que como ustedes pueden ver es mayor que 2,1. O sea, cuando el suelo está más húmedo, yo voy a tener una mayor escorrentía directa, ¿no? Porque la precipitación efectiva es más alta. Cuando estoy en condición seca, ese mismo suelo no va a producir escorrentía. Entonces, acá están los 3 casos, ¿no? Condición intermedia, una escorrentía de 2,1 milímetros, eso es lo que, o sea, de los 60 milímetros va a discurrir 2,1 milímetros sobre la superficie, ¿no? Si cae 60 milímetros en una superficie húmeda, va a discurrir una lámina equivalente a 14,7 milímetros. Si lo quieren transformar a volumen, ya sea multiplican por el área,
si lo quiere transformar al tiempo, durante cuánto tiempo estuvo la precipitación. Esos 60 milímetros cayeron durante una hora, entonces multipliquen ese volumen entre el tiempo una hora y le sale el caudal. Y acá en este caso no hay escorrentía. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que estaría obteniéndose de acuerdo a estos resultados. Y como pueden ver ustedes, es importante conocer la abstracción inicial, la humedad inicial. ¿De acuerdo? Esto es importante identificar. Y esto, por ejemplo, no lo consideran los otros métodos. Estas condiciones de humedad seca y húmeda del suelo no lo considera el otro método, el método racional. Por eso es importante desarrollar este método y si ustedes trabajan con el programa HMS, el HMS sí considera estos procedimientos. El API lo ingrese, la unidad inicial ingrese y todo eso, y en base a eso es una corrida que genera caudales en función del hidrograma que ustedes elijan en el programa. El programa del HMS permite trabajar con diferentes hidrogramas, ¿no? Diferentes condiciones de humedad, le da variedad porque ustedes, inclusive para infiltración, el método de INAP, varios métodos le da para que ustedes elijan. Ya ustedes saben qué significa cada método, ¿no? Lo que hace el programa es integrar todos esos valores. Y en base a eso le da un resultado, que en este caso le estamos viendo, agregando todos los procedimientos que hemos mencionado. Pero recuerden, ¿cuál es el procedimiento acá? Con la precipitación, la transforma de precipitación efectiva, con esa precipitación efectiva queremos calcular un evento máximo, lo llevamos a un hidrograma. En este caso, en el curso hemos enseñado dos, el SCS y el método del hidrograma de TEMES y SCS. Hay otros hidrogramas, por este caso, pero en este caso el curso estoy enseñando esos hidrogramas. ¿Alguna consulta, jóvenes? Una consulta, para lo que viene a ser determinar si es humedad normal, seco o condición húmeda, de que hay algún número, algunos intervalos ya predefinidos o ya queda criterio del ingeniero de si... No, está en función de la lluvia que cayó antes. Claro, yo entiendo tu pregunta. Tu pregunta es si yo voy ahí, saco una muestra de suelo, calculo la humedad, en qué situación me encuentro. No. Recuerden que este es un método, claro, dentro de la lógica es una posibilidad lo que menciona su compañero, pero es un método que fue desarrollado por el SCS bajo ciertas condiciones. Y cuando uno desarrolla una investigación, siempre ustedes cuando van a algo, siempre ustedes van a desarrollar y van a llegar a un resultado, pero en función de una base. Ustedes dicen, yo he llegado a este resultado, pero partiendo, considerando que esto es así, voy a trabajar de esta manera, estas son las condiciones y eso me da este resultado. Igual aquí, ellos han hecho toda una evaluación considerando que suelo seco le llaman a una zona en la cual cayó una precipitación 5 días antes, equivalente a 25 milímetros. Le llaman para intermedio, va a ser cuando cayó el resto, y húmedo cuando cayó más de 50 milímetros. Que lo que dice su compañero es cierto, claro, no, yo quiero saber si es seco, si es intermedio, si es húmedo. Fácil es sacar una muestra de suelo, calculo el contenido de humedad y de acuerdo a eso digo, ¿no? ¿Cuál es el contenido de humedad que me dice que va a ser seco o húmedo? ¿No? Eso lo entiendo claramente, ¿no? Pero el método no trabaja con contenido de humedad, sino trabaja con precipitaciones anteriores a la fecha, el momento en que ustedes están haciendo el análisis. En todo caso, habría una forma de evaluar y de definir, ¿no? En base a estas consideraciones, en base a este procedimiento, cuál podemos definir como humedad que representa suelo seco, humedad que representa suelo húmedo. Ustedes podrían inferirlo, ¿no? Porque recuerden ustedes que nosotros podemos calcular estos valores siguiendo este método, ¿no? Uno puede calcular el valor de S, que es el potencial máximo de retención. Acá está, lo voy a poner acá. Capacidad máxima de almacenamiento con capacidad potencial de infiltración del suelo. Y el F sub A, infiltración que se produce luego del inicio de correntía. Entonces, acá están indicados cada uno de ellos. Entonces, en base a eso, ustedes pueden jugar digo, y decir pues, cuál para ustedes puede ser seco o húmedo o intermedio. Pero una cosa que esté explícita en el método no está. Pero pueden trabajar en base a esas condiciones que aparecen en el mismo método. ¿Alguna otra pregunta? El examen final viene desde donde nos quedamos en el examen parcial, ¿no? Y eso, si mal no recuerdo, está aquí. Me parece que es la clase 9. Claro, ya esto se hizo de lo que no se... Acá, ¿no? Medición indirecta del caudal. Esto, por ejemplo, no es el parcial, sino de ahí para arriba. De acá para arriba fue esto. De acá para adelante sería el examen parcial, ya tanto en teoría como en problema.
De este punto, omisión indirecta, lo que hemos visto hasta ahorita, que es el método del SSS para el cálculo de la infiltración de la precipitación efectiva. El examen va a ser del mismo esquema que ustedes ya saben. Primera parte, preguntas, 10 puntos, sin apuntes. No pongan nombres, por favor, no pongan nombres porque los exámenes son anónimos. Segunda parte, problemas, en la cual pueden sacar sus fórmulas, sus tablas. Cualquier duda que tengan en estos momentos, si no la tienen, con su delegado, tienen que hacerla antes de preferencia este día viernes, ¿no? Si tienen, ustedes van a estar estudiando anteriormente a la fecha del examen. No van a hacer el domingo en la tarde, van a hacer preguntas, ¿no? Depende. Si me escriben algo el domingo en la tarde va a ser bien difícil que yo conteste. Hasta el sábado puedo yo contestar preguntas, pero el domingo va a ser bien difícil que yo vea el celular. ¿Alguna pregunta sobre la evaluación? Está claro, ustedes ya también saben parcial, ya saben cómo es la evaluación. Recomendación, vengan temprano, por favor, ¿ya? Yo sé que los lunes es pesado, trate pues de, tomen su tiempo, ¿no? Ustedes normalmente salen a una cierta hora, salgan media hora antes, ¿no? Si vienen demasiado lejos, alquílense acá una habitación cerca, no evitar buscar un montón de hoteles ahí. Para dormir, por si acaso, ¿no? Ustedes tienen que descansar y ahí cruzan la pista y están en la 1. Porque el ensayo, joven, ustedes llegan 10 minutos antes, 15 minutos antes, es un tiempo en el cual ustedes no van a dar, no van a poder desarrollar la parte teórica, son 10 puntos en la mitad del examen. Por eso es importante que ustedes lleguen temprano. Por eso cuando son 10 y cuarto, 10 y 20, veo que un alumno se para en la puerta, da pena porque el alumno lo está perjudicando. Va a ser, bueno. Yo no debería dejarlo pasar, ¿no? Supone que después de Kido, creo que 20 minutos tiempo máximo. Pero no debería dejarlo pasar, ¿no? Porque ya porque he entrado, y viene después de media hora, pues ya, después de media hora ya la primera parte ya no va, pero ya el alumno está jugando sobre 10, ¿no? Y eso pues no le conviene, ¿no? Por eso digo, no, ustedes se evalúen eso. ¿O una consulta, jóvenes? ¿Está claro el examen? Sí. ¿No se puede traer apuntes y calculadora programable? ¿Se puede o solo la? Ya le hablé sobre ese caso. Calculadora programable, si quieren, utilícenla. Pero en el momento de desarrollarme el examen, tienen que explicar el planteamiento que están haciendo. Yo no voy a aceptar, yo he ido a una pregunta y ustedes me dicen, la respuesta es tanto, y me ponen pura respuesta. Vean ustedes la forma como yo soluciono los problemas. La forma, siempre les explico, ¿no? Se aplica esto, se hace este procedimiento, luego se hace esto. Si consideran ustedes, expliquen cuál es el procedimiento que se está siguiendo. Me ponen, y si es en el caso de una tabla en la cual se repiten varios valores como el tránsito de avenida del río, al menos calculen uno de ellos, ¿no? O calculen los que son de diferentes formas de calcular y digan, siguiendo un procedimiento se calcula el resto. Pero demuestren pues, que lo están entendiendo. Como le digo, ¿no? Ustedes van a meter datos en una de cálculo y van a copiar resultados, eso no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es que ustedes hayan entendido todo lo que se les ha explicado. Y eso lo tienen que demostrar en la evaluación. ¿Alguna otra pregunta? Pues todo está claro, jóvenes, para ese día, ¿no? Yo espero que todos pasen el curso. Tengo entendido que están en las notas, están bien, en las prácticas están más o menos, en el examen parcial también, en promedio están bien. Ha habido casos en los que no he tenido un alumno en el SUSTI, ¿no? Que quisiera que pase eso también este semestre. No solo depende de mí, sino de ustedes que tienen que haber entendido todo y tienen que responder a la parte del final. Mis jóvenes, entonces, en la última clase han pasado 4 meses que los he tenido ustedes, bueno, ahora uno más, probablemente venían menos. Justamente eso, ¿no? Darle las gracias por estos 4 meses que hemos estado siguiendo las clases. Ustedes saben que cada profesor tiene su forma de enseñanza, ¿no? Ya lo ven identificado, igual yo cuando fui alumno me di cuenta que había profesores en los que ir o no ir era igual, ¿no? Porque el profesor no se les entendía nada, otros explicaban mejor, ¿no? Ya ustedes tienen su definición de eso, ¿no? Ya eso queda el criterio de cada uno de ustedes. Pero yo espero que hayan aprendido estos 4 meses algo de lo que les he explicado, que entiendan la idea a la cual he querido llegar, ¿no? Repito, el estudiante del ingeniero civil no es una persona que calcula bien, sino la persona que sabe tener resultados, sabe interpretar y sabe mandar. Ustedes como ingenieros van a tener siempre gente a su cargo. Aunque sea 1 o 2 personas, pero siempre ustedes van a tener gente a su cargo de ustedes. Gente a la cual ustedes tienen que saber mandar. Y es parte también de lo que ustedes tienen que desarrollar. Mandar no significa pues, ser una persona muy intransigente, muy dura. Uno tiene que saber llegar a la persona, pero indicando el bien lo que tiene que hacer y que la persona le haga caso sin que ustedes le exijan, sino que la persona le entienda por qué tiene que hacer el caso.
Es el arte que ustedes tienen que desarrollar. Poner su autoridad, pero con respeto. Pero ustedes están jóvenes todavía, muchachos, les falta la mitad de la carrera. La recomendación es que siempre van a cometer errores, como ustedes deben haber identificado, cuando están en parcial número 1 salieron mal. La reacción no es decir, no, el profesor tuvo la culpa o llegué tarde por eso. La reacción, jóvenes, no es echar la culpa a lo que está afuera, sino ver ustedes mismos qué pasó y en base a eso decir, bueno, me equivoqué en esto, debo corregir esto, pasó por esta situación que no debía ser, debo mejorar esto. Entonces, haciendo eso, poco a poco van a empezar a mejorar su rendimiento, su desempeño y a ser mejores personas. Ese es el objetivo de todos ustedes, todos quieren ser buenos profesionales. Por eso es lo que tienen que corregir cada semestre, y van a ver que poco a poco van a ir mejor y de repente ya a la hora que ingresen van a ser mejores personas mejores personas en el sentido de la estructura de sus estudios, ¿no? El hecho de ser uno mejor o peor persona ya es algo intrínseco, ¿no? Ya uno lo quiere dentro de uno mismo. Por la forma como uno se desempeña, el trabajo de equipo es importante, ¿no? Eso lo tiene que desarrollar y trabajar con honestidad siempre, ¿no? El hecho de que esté en equipo no significa que uno trabaje más que otro. Esa cosita tiene que desarrollar jóvenes y, bueno, agradecer al delegado por el apoyo que ha tenido en todo este semestre. Yo creo que ha sido un apoyo flexible, que todavía va a tener un pedacito más que tiene que completar y es importante el apoyo del delegado en curso. Mi joven, muchas gracias a todos, que les vaya muy bien. Si el delegado quiere hablar, no se depende de él. Así va. Yo, compañero, de que este curso pues, ha sido bastante laborioso para todos, ha sido bastante matado, pero espero que todos nos llevemos sobre todo aprendizaje de este curso, de tantos de los escalonados que tanto nos han costado, al menos nos han enseñado a ser resilientes, a tratar de manejar bien nuestros tiempos y bueno, espero haberlos ayudado, habiendo sido delegado y nada, con todos los exámenes finales, chicos, y eso nomás. Con todos los Muchas gracias, entonces, espero que todos se aprueben el curso, que les vaya muy bien a todos.